Ahora vamos a ver el cuadro clínico de los pacientes que vienen con cáncer de colon. Entonces, tenemos pacientes que vienen con cáncer de colon del lado derecho y pacientes que vienen con cáncer de colon del lado izquierdo. Entonces, tenemos, aquí está esófago, estómago, primera porción del duodeno, segunda, tercera, cuarta, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Entonces, si tenemos un paciente que tiene cáncer de colon aquí, en el colon ascendente, o sea, en el colon derecho, más que nada se va a presentar con anemia, y esta va a ser una anemia ferropénica. Entonces se va a presentar con fatiga, palidez. También se va a presentar con dolor abdominal y a veces puede tener diarrea. Y obviamente pérdida de peso. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene cáncer. Este es del lado derecho. Ahora vamos a ver por qué del lado derecho vamos a tener la anemia ferropénica. Este es porque cuando está pasando la materia fecal, así viene, la materia fecal puede rozar al cáncer. Y si roza al cáncer, o sea, está aquí el cáncer y pasa la materia fecal, puede rozar al cáncer y entonces el cáncer va a empezar a sangrar. Entonces tenemos sangrado. Ahora todavía falta un largo recorrido que tiene que recorrer la materia fecal para terminar aquí, para terminar al final del ano. Aquí está sigmoides, recto. Entonces todavía tiene que recorrer todo esto para terminar en el ano. Y para cuando la materia fecal llega acá, ya muy probablemente ya no tenemos sangre en la materia fecal. O sea, la sangre de aquí, del cáncer que está sangrando porque se rozó, se va a perder en algún momento aquí a lo largo de todo lo que resta para llegar al ano. Ya la sangre se va a ver perdida, o sea, se va a ver dispersado y no vamos a encontrar sangre en la materia fecal. No vamos a encontrar sangre en la materia fecal, porque aunque aquí está sangrando el cáncer, todavía falta de aquí hasta acá para que llegue la materia fecal, y en todo este transcurso ya se pierde el sangrado, o sea, la materia fecal no va a estar llena de sangre, porque tenemos todo este resto y en todo esto pues se va a disolver la sangre. La sangre que cae aquí pues se va a disolver o se puede acumular aquí, pero la materia fecal no va a salir llena de sangre, aunque sí tenemos sangrado del cáncer, porque la materia fecal al pasar rozó al cáncer. Y como tenemos sangrado y va a ser un sangrado de forma crónica, si tenemos sangrado estamos perdiendo glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos contienen la hemoglobina. Y la hemoglobina contiene el grupo hemo, que está compuesto del anillo de protoporfirinas y hierro. Y la hemoglobina también está compuesta pues de la globina, que es proteína, que es la cadena alfa y la cadena beta. Entonces aquí lo importante es la hemoglobina, contiene hierro. Y si estamos perdiendo glóbulos rojos porque el paciente está sangrando, entonces estamos perdiendo hemoglobina. Y entonces el paciente va a venir con anemia. Y específicamente es una anemia ferropénica porque estamos perdiendo hierro. Entonces el paciente se va a presentar con todos los datos de cáncer de colon, que es dolor abdominal, pérdida de peso, más anemia ferropénica por el hecho de que está sangrando el cáncer porque la materia fecal lo rozó. Pero no vamos a tener hematoquesia. No tenemos hematoquesia. Hematoquesia es sangre en la materia fecal. Aquí no vamos a tener hematoquesia. Ahora vamos con el paciente que tiene cáncer de colon izquierdo. Entonces, tenemos igual esófago, estómago, colon ascendente, esófago, estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Así, colon descendente. Entonces aquí igual vamos a tener una masa, que es el cáncer. El paciente igual se va a presentar con pérdida de peso, porque tiene cáncer, y dolor abdominal,
dolor abdominal. Ahora, aquí, cuando pasa la materia fecal, está la materia fecal, igual, la materia fecal cuando pase va a rozar al cáncer. Se roza el cáncer y entonces vamos a tener sangrado. Y aquí el sangrado, si digamos si va a involucrar a la materia fecal, o sea, el sangrado del cáncer, si va a manchar a la materia fecal así, de sangre. Y entonces, cuando la materia fecal pasa sigmoides recto y finalmente al ano, la materia fecal está llena, o sea, cubierta de sangre. Entonces, sí vamos a encontrar sangre en la materia fecal cuando el sangrado se da porque la materia fecal roza al cáncer del lado izquierdo. Porque aquí sangra el cáncer, sangra, aquí está la materia fecal, digamos, se llena o se embarra de la sangre y está a punto de salir la materia fecal. Entonces aquí sí vamos a tener hematoquesia, que es sangre en la materia fecal. Y el paciente se va a presentar con datos de obstrucción del colon. O sea, por ejemplo, el paciente va a tener una disminución del calibre de la materia fecal porque tenemos, digamos, que el diámetro de la materia fecal es así digamos, de la materia fecal. Y un paciente que no tiene cáncer no tiene problema en pasar así la materia fecal y pues va a salir con un diámetro así. Pero si el paciente tiene cáncer, entonces ya no es tan fácil que la materia fecal pase. Y entonces al pasar la materia fecal se va a apachurrar. Y entonces finalmente la materia fecal que sale va a ser materia fecal más delgada. Porque al pasar por donde está el cáncer se apachurra. Y así es como finalmente pasa. Porque ya sale apachurrada. Y entonces el calibre de la materia fecal disminuye. La otra cosa es el paciente se va a presentar con datos de obstrucción. O sea, el paciente puede ser que refiera que no ha pasado materia fecal. Porque si la materia fecal es tan grande, tan dura, que no puede pasar ni aunque como que se apachurre, pues el paciente va a venir con constipación. Este es ya, por ejemplo, el cáncer está demasiado avanzado, en donde pues ahora sí ya va a costar muchísimo trabajo que pase la materia fecal y entonces se va a presentar con constipación. Los pacientes que tienen cáncer del lado derecho no se presentan con constipación, en parte porque el colon del lado derecho tiene mucho más diámetro que el colon del lado izquierdo. Entonces aquí no especialmente tenemos obstrucción, aquí libremente puede pasar la materia fecal. Y sí, aunque la materia fecal roza al cáncer, no está obstruyendo el paso, porque el colon derecho es tiene más diámetro que el colon izquierdo. Y también en parte porque la materia fecal, que apenas va pasando en el colon ascendente, es materia fecal que todavía tiene mucho contenido de agua, mucho contenido líquido. Entonces, estas evacuaciones todavía están como bastante líquidas. Ya las evacuaciones que están aquí son más sólidas. Y entonces tenemos una masa que está obstruyendo, pues obviamente es más difícil pasar un sólido que aquí pasar como una sustancia más líquida. Entonces, cuadro clínico de un paciente que viene con cáncer de colon. Si es cáncer de colon del lado derecho, el paciente se va a presentar con anemia ferropénica por el sangrado crónico que se va a dar porque la materia fecal roza al cáncer. Pero no vamos a tener hematoquesia y no vamos a tener constipación. Podemos tener diarrea, a lo mucho, y dolor abdominal por el cáncer y pérdida de peso del lado derecho. Del lado izquierdo, el paciente se va a presentar con hematoquesia, que es sangre en la materia fecal. Por lo mismo, la materia fecal cuando pasa roza al cáncer. Y aquí sí, la materia fecal está a punto de salir, entonces si se embarra de sangre, finalmente lo vamos a encontrar aquí. Vamos a tener constipación o podemos tener constipación, porque aquí la materia fecal ya está más dura, más sólida, y el diámetro del colon izquierdo es menor que el diámetro del colon derecho, y entonces es más fácil que se obstruya la luz intestinal. Más pérdida de peso, más dolor abdominal. Entonces, pérdida de peso, dolor abdominal, hematoquesia y constipación. Por eso a todos los pacientes que vienen con sangrado rectal,
hay que evaluar que el paciente no tenga cáncer de colon, en parte haciendo una colonoscopia. Entonces, la diferencia entre cuando el paciente tiene cáncer de colon del lado derecho versus del lado izquierdo, en el lado derecho viene con anemia ferropénica, en el lado izquierdo viene con constipación y hematoquesia. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.